las profundidades del Archivo Histórico Municipal de Chicago, entre estanterías de metal y cajas de conservación libres de ácido, dos especialistas en historia social trabajan meticulosamente bajo la luz artificial. El aire acondicionado apenas disimula el olor característico a papel antiguo y polvo acumulado durante décadas. Es una fría mañana de febrero de 2024, cuando Elena Suárez y Martin Kowalski, ambos investigadores del Instituto de Preservación Documental de Illinois, descubren una caja sin catalogar durante su proyecto de digitalización. La etiqueta, casi ilegible por el paso del tiempo, muestra un sello desteñido que apenas permite distinguir las palabras St. Agnes Orphanage, 1900-1910. Lo que encuentran dentro de esta olvidada caja cambiará para siempre nuestra comprensión de uno de los secretos mejor guardados de la historia social de Chicago. Entre los documentos amarillentos y frágiles, un álbum fotográfico de cuero deteriorado captura su atención inmediatamente. Sus páginas, protegidas por delicadas hojas de papel cebolla, contienen fotografías en blanco y negro que documentan la vida cotidiana en el orfanato. Este canal no es para todos, pero para aquellos interesados en los misterios históricos olvidados, lo que revelan estas imágenes centenarias desafía toda lógica convencional. Elena, con guantes de algodón para manipular el frágil material, digitaliza meticulosamente cada página del álbum, sin imaginar que una simple fotografía grupal esconde un enigma que ha permanecido oculto durante más de 120 años. Chicago a principios del siglo XX era una ciudad de contrastes brutales. Mientras los magnates de la industria cárnica y ferroviaria construían mansiones en Gold Coast, miles de inmigrantes y huérfanos luchaban por sobrevivir en condiciones precarias. La epidemia de tuberculosis de 1899 había dejado a cientos de niños sin familia, saturando las instituciones de acogida. El Orfanato Santa Inés, fundado en 1878 por la Diócesis de Chicago y las Hermanas de la Caridad, se había convertido en uno de los refugios más importantes para estos niños desamparados. Ubicado en las afueras de la ciudad, el imponente edificio de ladrillo rojo con sus torres góticas y ventanales estrechos proyectaba una imagen de solidez y protección. Los registros de la época indican que para 1903, el orfanato albergaba a 287 niños entre 3 y 16 años, principalmente hijos de inmigrantes irlandeses, italianos y polacos. Según el informe anual del Departamento de Bienestar Infantil, fechado el 15 de enero de 1903, el Orfanato Santa Inés recibía una subvención municipal de $15,000 anuales, una suma considerable para la época que reflejaba su importancia dentro del sistema asistencial de la ciudad. Lo que el informe no mencionaba era la red de influencias que operaba silenciosamente detrás de la institución. Antes de continuar con este inquietante relato, debemos comprender el contexto social que permitió que lo impensable ocurriera a plena vista. El Orfanato Santa Inés estaba dirigido oficialmente por la hermana Margaret O'Malley, una estricta administradora con fama de mantener el orden y la disciplina. Sin embargo, los documentos recientemente descubiertos revelan que el verdadero poder recaía en el Consejo de Benefactores, un grupo selecto de las familias más influyentes de Chicago. Entre ellos destacaban los Blackwood, propietarios de varias fábricas textiles, los Montgomery, con extensos intereses en el ferrocarril, y los Richardson, una dinastía bancaria de tercera generación. Las actas de las reuniones del consejo, encontradas en un compartimento secreto del escritorio de la hermana O'Malley, demuestran que estos benefactores no solo aportaban fondos sustanciales, sino que también tomaban decisiones cruciales sobre el funcionamiento del orfanato sin supervisión externa alguna. El clima político y social de Chicago en 1903 proporcionaba el escenario perfecto para mantener operaciones discretas fuera del escrutinio público. El alcalde Carter Harrison Jr., más preocupado por los conflictos laborales y la expansión urbana, delegaba los asuntos de bienestar infantil en comisionados que rara vez visitaban las instituciones que supuestamente supervisaban. Un artículo del Chicago Tribune del 7 de marzo de 1902, encontrado por los investigadores, menciona brevemente que los huérfanos de Santa Inés reciben educación y cuidados ejemplares gracias a la generosidad de nuestros ciudadanos más ilustres. Una frase que adquiere un significado siniestro a la luz de los descubrimientos recientes. La vida cotidiana en el orfanato seguía una rutina estricta.
documentada meticulosamente en los diarios de la hermana Elizabeth Jenkins, una joven novicia asignada a supervisar el dormitorio de las niñas. Despertamos a los niños a las 5:30 am con el toque de campana. Se les conceden 15 minutos para vestirse y arreglar sus camas antes de la oración matutina. El desayuno se sirve a las 6:15 am, consistiendo habitualmente en gachas de avena y un trozo de pan. Las clases comienzan puntualmente a las 7:00 am, escribió el 23 de septiembre de 1903. Las fotografías del álbum descubierto corroboran esta rutina, mostrando filas ordenadas de niños con rostros solemnes en el comedor, el aula y la capilla. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención de Elena y Martin es que, en comparación con otros orfanatos de la época, Santa Inés parece haber tenido recursos considerablemente superiores. Las aulas muestran mapas detallados y una biblioteca bien surtida, lujos impensables para la mayoría de instituciones benéficas de principios del siglo XX. Mientras Elena y Martin continúan digitalizando el álbum fotográfico, algo inusual captura su atención. En una fotografía grupal tomada en el patio del orfanato, fechada el 12 de junio de 1903, aparecen 47 niños y 5 monjas dispuestos en filas ordenadas. Todos los niños muestran expresiones similares, mezcla de seriedad y resignación típicas de las fotografías de la época, donde las largas exposiciones obligaban a mantener posturas rígidas, todos excepto una. En la esquina posterior derecha, parcialmente oculta por la sombra de un olmo, una niña de aproximadamente 12 años mira directamente a la cámara con una expresión completamente diferente. No hay miedo ni sumisión en su mirada, sino una intensidad perturbadora, casi desafiante. Pero lo que realmente provoca escalofríos en los investigadores es lo que sostiene en sus manos. Un objeto que parece totalmente fuera de lugar en 1903. ¿Qué estado de Estados Unidos estás escuchando este relato ahora mismo? Cuando amplían digitalmente la imagen, confirman su desconcertante impresión inicial. La niña sostiene lo que parece ser un pequeño dispositivo rectangular con una superficie reflectante, asombrosamente similar a un teléfono móvil moderno. «Esto es imposible», murmura Elena mientras ajusta los parámetros de ampliación para asegurarse de que no se trata de un error de la imagen o una mancha en la fotografía original. La resolución mejorada solo confirma lo inexplicable. El objeto es claramente anacrónico, completamente fuera de lugar en la Chicago de 1903. La curiosidad profesional de Elena y Martin se transforma rápidamente en una obsesión por descubrir la identidad de esta misteriosa niña. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta desvanecida, encuentran una lista de nombres correspondientes a cada fila de niños fotografiados. Tras un meticuloso trabajo de identificación, determinan que la niña debe ser Eleonora Weiss, de quien los registros indican que llegó al orfanato en febrero de 1903, supuestamente huérfana tras la muerte de sus padres en un incendio. Lo extraño es que, a diferencia del resto de internos, hay muy poca información sobre ella. Su expediente médico, firmado por el Dr. Jonathan Richardson, miembro de la familia Richardson del Consejo de Benefactores, contiene una anotación peculiar. Sujeto EW muestra capacidades cognitivas excepcionales. Candidata ideal para el programa Guardianes. No hay explicación sobre qué es este programa Guardianes, ni aparece mencionado en ningún otro documento oficial del orfanato. La investigación toma un giro inesperado cuando Martin descubre, en el archivo diocesano, una carpeta clasificada como Casos Especiales, Santa Inés, que nunca había sido digitalizada ni catalogada adecuadamente. Dentro, encuentra informes detallados sobre niños catalogados como diferentes, excepcionales o dotados de sensibilidad única. Entre ellos, Eleonora Weiss aparece destacada con una nota. Percepciones más allá del tiempo ordinario. Capacidad para visualizar soluciones a problemas futuros. Altamente efectiva. A medida que los investigadores profundizan en los documentos, descubren un patrón inquietante. Entre 1900 y 1915, al menos 27 niños fueron clasificados como especiales en el orfanato Santa Inés. Todos compartían características similares. Habían llegado al orfanato en circunstancias poco claras, mostraban habilidades intelectuales excepcionales y, lo más perturbador, todos desaparecieron del registro institucional sin explicación aparente durante periodos de crisis.
El diario de la hermana Elizabeth Jenkins, generalmente meticuloso en sus observaciones diarias, contiene páginas arrancadas precisamente en las fechas que coinciden con la desaparición de estos niños. Sin embargo, en una entrada del 3 de octubre de 1903, escribe algo revelador. Anoche llevaron a EW al ala este para sus lecciones especiales. Cuando regresó a las 3 de la madrugada, parecía agotada, pero extrañamente exaltada. Murmuró algo sobre ver a través del velo del tiempo antes de caer en un sueño profundo. Que Dios me perdone, pero empiezo a temer lo que ocurre en esas reuniones nocturnas con el Dr. Richardson y los demás benefactores. La mención del ala este resulta significativa, ya que según los planos originales del edificio, esta sección estaba oficialmente designada como almacén de suministros y archivo, y tenía acceso restringido incluso para la mayoría del personal religioso. Intrigados por estas revelaciones, Elena y Martin deciden investigar los archivos personales de la familia Richardson, actualmente conservados en la Sociedad Histórica de Chicago, tras la donación realizada por los descendientes en 1978. Entre correspondencia personal, libros de contabilidad y fotografías familiares, encuentran un diario encuadernado en piel negra perteneciente al Dr. Jonathan Richardson. El diario, protegido por un pequeño candado que los conservadores de la Sociedad Histórica habían abierto previamente, contiene anotaciones crípticas escritas en un código simple que los investigadores logran descifrar. Las entradas revelan algo asombroso. El Dr. Richardson y otros miembros prominentes de la élite de Chicago no solo identificaban a niños con capacidades cognitivas excepcionales, sino que creían firmemente que algunos poseían habilidades paranormales, particularmente una forma de clarividencia o percepción extrasensorial que les permitía ver fragmentos del futuro. El sujeto EW ha demostrado nuevamente su extraordinario don, escribe Richardson el 15 de julio de 1903. Cuando le presentamos los planos del nuevo sistema de alcantarillado, inmediatamente identificó las fallas estructurales que provocarían inundaciones catastróficas en 1906. Sus correcciones, aunque aparentemente ilógicas bajo nuestros actuales paradigmas de ingeniería, están respaldadas por cálculos que solo podríamos comprender dentro de varios años. El Consejo ha aprobado implementar sus modificaciones de inmediato, bajo el pretexto de mejoras preventivas. Deja un comentario con tu teoría sobre lo que realmente estaba sucediendo en este orfanato. La investigación se intensifica cuando Elena contacta con Margaret Richardson Brooks, bisnieta del Dr. Richardson y actualmente profesora de física teórica en la Universidad de Chicago. Aunque inicialmente reticente, la doctora Richardson Brooks finalmente accede a reunirse con los investigadores después de ver la fotografía digitalizada de Eleonora Weiss. La reunión tiene lugar en su elegante apartamento con vistas al lago Michigan. Mi familia ha guardado este secreto durante generaciones, confiesa mientras sirve té en tazas de porcelana. Siempre pensé que eran historias familiares exageradas, hasta que encontré los cuadernos de laboratorio de mi bisabuelo en nuestro ático. La doctora Richardson Brooks revela que, según estos cuadernos, a principios del siglo XX, un grupo de científicos e industriales de Chicago había formado una sociedad secreta llamada los Custodios del Mañana. Su objetivo era identificar y cultivar a niños con supuestas habilidades paranormales, particularmente aquellos que mostraban signos de precognición. Creían que estos niños podían percibir fragmentos del futuro, no de forma clara o continua, sino como destellos de innovaciones tecnológicas, desastres inminentes o avances científicos que aún no habían ocurrido, explica la doctora Richardson Brooks. Los documentos del Dr. Richardson describen experimentos sistemáticos realizados con estos niños en el ala este del orfanato Santa Inés. Los sujetos eran expuestos a problemas contemporáneos, desde diseños arquitectónicos hasta fórmulas químicas incompletas, esperando que sus visiones proporcionaran soluciones avanzadas para su tiempo. Lo más sorprendente es que, según estos registros, muchas de sus predicciones y soluciones resultaron asombrosamente precisas. La tragedia del Eastland, murmura la doctora Richardson Brooks,
refiriéndose al desastre marítimo de 1915 en Chicago que costó la vida a 844 personas. Una niña llamada Sophia Keller predijo con exactitud el vuelco del barco 3 años antes de que ocurriera. Dibujó planos detallados mostrando los defectos estructurales y escribió la fecha exacta del desastre. El consejo intentó comprar discretamente el barco para retirarlo de servicio, pero las negociaciones fracasaron por cuestiones legales. Quedaron devastados cuando la tragedia ocurrió exactamente como Sofía lo había previsto. La documentación meticulosa del Dr. Richardson incluye pruebas de estas predicciones. Dibujos infantiles de dispositivos que parecen anticipar inventos futuros, desde televisores hasta antibióticos, acompañados de notas técnicas que intentaban descifrar estos mensajes del futuro. Mientras los investigadores profundizan en esta extraordinaria historia, descubren que los custodios del mañana no se limitaban a observar pasivamente las supuestas visiones de los niños. Habían desarrollado un programa estructurado llamado Guardianes, donde los niños más prometedores eran entrenados para utilizar sus habilidades de forma dirigida. Según un memorándum confidencial fechado el 8 de septiembre de 1903, firmado por los 5 miembros principales del Consejo de Benefactores, el programa Guardianes ha demostrado ser exitoso más allá de nuestras expectativas iniciales. Los sujetos no solo pueden percibir amenazas futuras, sino que, debidamente entrenados, pueden intervenir para prevenir desastres inminentes. El documento continúa explicando que los niños seleccionados eran enviados temporalmente a instituciones vulnerables, presentados como huérfanos transferidos, donde discretamente implementaban las modificaciones necesarias para evitar tragedias futuras. Lo que resulta más inquietante es la parte final del memorándum. Una vez completada su misión, los guardianes son retirados del escenario mediante el protocolo Omega. Ningún rastro de su intervención debe permanecer para evitar alterar la delicada estructura del continuo temporal. La investigación toma un giro aún más intrigante cuando Elena descubre en los archivos municipales informes sobre milagros preventivos ocurridos en diversas instituciones de Chicago entre 1900 y 1915. El Hospital Infantil Mercy evitó milagrosamente un brote de difteria en 1904, gracias a la inexplicable insistencia de una enfermera temporal en implementar nuevas medidas de esterilización. La escuela primaria Franklin no sufrió víctimas durante el gran incendio de 1907 porque, días antes, una nueva estudiante había convencido a los profesores de realizar simulacros de evacuación utilizando rutas alternativas. En cada caso, la documentación menciona brevemente a un niño o niña que apareció brevemente en la institución, implementó cambios cruciales, y luego fue transferido o simplemente desapareció de los registros. Los investigadores encuentran fotografías de estos niños en los archivos respectivos y al compararlas con las listas de sujetos especiales del orfanato Santa Inés, confirman que se trata de los mismos niños. El caso de Eleonora Weiss resulta particularmente fascinante. Según los registros del Hospital Cook County, una niña que coincide con su descripción trabajó como asistente voluntaria durante 3 semanas en enero de 1904, insistiendo en reorganizar el almacenamiento de suministros médicos. Gracias a sus cambios, cuando el gran terremoto de San Francisco envió ondas sísmicas que llegaron hasta Chicago en 1906, causando daños menores pero significativos, el hospital evitó una catástrofe cuando los estantes reforzados impidieron que los productos químicos inflamables cayeran sobre las tuberías de gas. La investigación alcanza un punto crítico cuando Martin, revisando las fotografías posteriores del orfanato Santa Inés, nota algo extraordinario. En cada fotografía grupal anual entre 1903 y 1915, aparece al menos un niño o niña con la misma expresión intensa y ligeramente desafiante que Eleonora Weiss. Y en varias de estas imágenes, si se observa con atención, estos niños sostienen objetos anacrónicos, lo que parece un estetoscopio moderno en 1906, algo similar a una calculadora electrónica en 1909, y lo que podría interpretarse como un pequeño panel solar en 1912. No estamos ante un caso aislado, concluye Elena. Esto fue un programa sistemático que operó durante más de una década.
La pregunta que obsesiona a los investigadores es qué sucedía realmente con estos niños después de completar sus misiones. El eufemístico Protocolo Omega, mencionado en los documentos, sugiere un destino inquietante. Sin embargo, un descubrimiento fortuito en los archivos policiales de Chicago arroja nueva luz sobre este misterio. Un informe policial del 17 de noviembre de 1907, clasificado como sin resolver, menciona el avistamiento de luces inexplicables y sonidos mecánicos en el cementerio adyacente al orfanato Santa Inés. El oficial que investigó el incidente describe haber visto una columna de luz brillante que descendió del cielo y a una niña pequeña caminando voluntariamente hacia la luz antes de desaparecer junto con el fenómeno. El informe fue archivado como alucinación probable debido al consumo de alcohol, pero la descripción de la niña coincide perfectamente con Sofía Keller, la que había predicho el desastre del Island y que supuestamente había sido transferida esa misma noche. La investigación alcanza su punto culminante cuando Elena y Martin presentan sus hallazgos a un equipo interdisciplinario de historiadores, físicos y especialistas en fenómenos paranormales. Después de meses de análisis riguroso, emergen dos teorías principales. La primera, defendida por los académicos más conservadores, sugiere que los custodios del mañana eran simplemente un grupo de filántropos excéntricos que identificaban a niños excepcionalmente inteligentes y los utilizaban para implementar mejoras en diversas instituciones, creando deliberadamente un aura de misticismo alrededor de sus actividades para mantener el secreto. La segunda teoría, considerablemente más controvertida pero respaldada por la evidencia fotográfica de objetos anacrónicos, propone que estos niños poseían genuinamente algún tipo de conexión temporal inexplicable, permitiéndoles percibir fragmentos del futuro e implementar soluciones avanzadas para su tiempo. En cuanto al Protocolo Omega, los investigadores concluyen que probablemente no implicaba daño físico a los niños. Los registros financieros de las familias benefactoras muestran transferencias regulares de fondos a instituciones educativas prestigiosas en Europa y América, coincidiendo con las fechas de desaparición de los niños del programa. Esto sugiere que, lejos de ser eliminados, estos niños excepcionales eran recompensados con oportunidades educativas exclusivas, manteniendo siempre el secreto sobre sus habilidades y experiencias. El descubrimiento de esta extraordinaria historia culmina con una exposición en el Museo de Historia de Chicago titulada Los Niños Extraordinarios, el secreto del orfanato Santa Inés. La exhibición presenta las fotografías restauradas, documentos clave y una reconstrucción del ala este donde supuestamente se realizaban los experimentos. La pieza central es la fotografía ampliada de Eleonora Weiss con su inquietante objeto anacrónico. La doctora Richardson Brooks, rompiendo generaciones de silencio familiar, dona toda la documentación privada de su bisabuelo a los archivos públicos. Ya sea que estos niños fueran genuinos precognitivos o simplemente genios incomprendidos, su historia merece ser conocida, declara durante la inauguración. Representan un capítulo extraordinario de solidaridad entre las élites de Chicago, que utilizaron su poder y recursos no para explotación, sino para prevenir tragedias y salvar vidas inocentes. La exposición incluye también un conmovedor memorial con los nombres de todos los niños identificados como parte del programa Guardianes, junto con documentación de las tragedias que aparentemente ayudaron a prevenir. Un análisis estadístico realizado por la Universidad de Chicago estima que las intervenciones de estos niños extraordinarios podrían haber salvado más de 7,000 vidas entre 1900 y 1915. Lo que comenzó como un simple proyecto de digitalización se ha convertido en el descubrimiento histórico más significativo sobre Chicago en décadas. La historia de estos niños excepcionales, ya sean visionarios con poderes paranormales o simplemente genios utilizados por adultos manipuladores, ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo las élites de principios del siglo XX abordaban problemas sociales fuera de los canales oficiales. El misterio final, que quizás nunca se resuelva completamente, es la verdadera naturaleza de esos objetos anacrónicos que aparecen en las fotografías. Expertos en fotografía histórica han confirmado que las imágenes son genuinas,
sin manipulación ni alteración posterior. ¿Cómo podían estos niños de 1903 sostener objetos que parecen pertenecer a nuestro tiempo? La respuesta quizás permanezca tan enigmática como las intensas miradas de esos niños extraordinarios, captadas para siempre en frágiles fotografías en blanco y negro, que han sobrevivido más de un siglo para contarnos su increíble historia. Como reflexiona Elena Suárez en el epílogo del libro que ha escrito sobre el caso. Quizás lo más extraordinario no sea la posibilidad de que estos niños pudieran ver el futuro, sino que un grupo de poderosos industriales y científicos de la época eligiera utilizar ese conocimiento no para beneficio personal, sino para proteger a los más vulnerables. En un tiempo caracterizado por la explotación despiadada, encontraron una forma de utilizar su privilegio para el bien común, operando en las sombras sin buscar reconocimiento. La historia del orfanato Santa Inés y sus niños extraordinarios nos recuerda que incluso en los capítulos más oscuros de nuestro pasado, podemos encontrar destellos sorprendentes de esperanza y humanidad. La exposición en el Museo de Historia de Chicago ha atraído atención internacional, y no solo de historiadores y académicos. Descendientes de los niños del programa Guardianes han comenzado a presentarse, aportando nuevas piezas al rompecabezas histórico. Una anciana de 98 años, residente en Zúrich, Suiza, afirma ser la nieta de Eleonora Weiss. Según su testimonio, su abuela nunca habló abiertamente sobre su infancia, pero guardaba un diario escrito en un código complejo que la familia nunca pudo descifrar completamente. Las pocas partes traducidas mencionan ver a través del velo del tiempo y misiones para salvar vidas inocentes. La anciana ha donado este diario a los investigadores, quienes trabajan actualmente con criptógrafos para desvelar sus secretos. Mientras tanto, arqueólogos han comenzado excavaciones en el terreno donde se encontraba el cementerio adyacente al orfanato, buscando evidencias físicas que pudieran arrojar luz sobre el misterioso Protocolo Omega. Hasta ahora, los hallazgos más intrigantes son fragmentos de un metal desconocido con propiedades electromagnéticas inusuales, encontrados precisamente en las ubicaciones donde los informes policiales mencionaban las columnas de luz. Los análisis preliminares indican que la aleación no corresponde a ningún material industrial conocido de principios del siglo XX. Este canal no es para todos, pero para aquellos fascinados por los enigmas históricos, donde ciencia, paranormalidad y filantropía se entrelazan, la historia de los niños extraordinarios del orfanato Santa Inés continuará develando sus secretos en los años venideros. Mientras las investigaciones siguen su curso, una cosa resulta innegable. En algún momento entre 1900 y 1915, algo verdaderamente extraordinario ocurrió en Chicago. Algo que desafía nuestras nociones convencionales sobre el tiempo, la percepción y las posibilidades de la mente humana. Y todo comenzó con una simple fotografía en blanco y negro, rescatada del olvido por dos dedicados historiadores que se atrevieron a mirar más allá de lo evidente. El legado de los niños extraordinarios del orfanato Santa Inés continúa resonando en la Chicago contemporánea. El edificio original del orfanato, que sobrevivió hasta 1967 cuando fue parcialmente demolido para dar paso a un desarrollo urbano, ha sido declarado sitio histórico protegido. Los planos de restauración incluyen la reconstrucción del ala este, basada en los documentos descubiertos, que será convertida en un museo permanente dedicado a esta fascinante historia. Quizás lo más significativo es el impacto en las instituciones actuales de protección infantil. Inspirado por el descubrimiento histórico, el Departamento de Servicios Infantiles de Illinois ha creado el Programa Talentos Excepcionales, dedicado a identificar y nutrir habilidades especiales en niños del sistema de acogida, proporcionándoles educación especializada y oportunidades que de otro modo serían inaccesibles para ellos. Sin los elementos paranormales, por supuesto, pero manteniendo el espíritu de reconocer el potencial extraordinario en los niños más vulnerables de la sociedad. La verdadera lección de esta historia, concluye Martin Kowalski en la conferencia de clausura de la exposición, no es si estos niños podían realmente ver el futuro, sino como un grupo de personas privilegiadas eligió utilizar su poder y recursos para proteger a los más vulnerables de manera discreta y efectiva. En nuestro mundo actual, obsesionado con el reconocimiento público de cada acto de caridad, hay algo profundamente conmovedor en descubrir una conspiración benévola
que operó en secreto durante años, salvando vidas sin buscar gloria ni reconocimiento. Mientras los visitantes recorren la exposición, deteniéndose frente a la enigmática fotografía de Eleonora Weiss con su inexplicable objeto futurista, cada uno encuentra su propia interpretación de esta extraordinaria historia. Algunos ven evidencia de fenómenos paranormales, otros un ingenioso programa educativo disfrazado de misticismo. Pero todos coinciden en que han descubierto un capítulo olvidado de la historia americana, donde, por una vez, el poder y el privilegio se pusieron al servicio de los más desfavorecidos, dejando como único rastro unas misteriosas fotografías en blanco y negro, y la pregunta que quizás nunca tenga respuesta: ¿qué habría sido de nuestra historia si estos extraordinarios niños no hubieran existido? Antes de continuar con este inquietante relato, consideremos un momento la extraordinaria naturaleza de este descubrimiento histórico. En el transcurso de un siglo, la historia del programa Guardianes había permanecido completamente oculta, protegida por el silencio colectivo de algunas de las familias más influyentes de Chicago. Ninguna filtración, ninguna confesión, ningún documento extraviado había revelado su existencia, hasta que dos historiadores notaron algo fuera de lugar en una fotografía centenaria. Este nivel de secretismo resultaría casi imposible en nuestra era digital, donde la información fluye libremente y los secretos rara vez sobreviven una generación. Esto plantea una pregunta inquietante. Si el programa Guardianes logró permanecer oculto durante tanto tiempo, ¿qué otros secretos históricos podrían estar esperando ser descubiertos en archivos polvorientos y fotografías olvidadas? Quizás lo más fascinante de esta historia es cómo desafía nuestra comprensión convencional del progreso histórico. Tendemos a imaginar el avance humano como un proceso lineal, donde cada generación construye sobre los conocimientos de la anterior. Pero el caso de los niños extraordinarios sugiere la posibilidad de saltos en este continuo, momentos donde conocimientos futuros se filtran al pasado a través de mentes excepcionales, alterando sutilmente el curso de la historia. Si estos niños realmente poseían alguna forma de clarividencia o conexión temporal, ¿cuántos otros milagros preventivos podrían haber ocurrido a lo largo de la historia, atribuidos a la intuición, la suerte o la intervención divina? ¿Qué estado de Estados Unidos estás escuchando este relato? Elena Suárez, quien continúa investigando el caso, ha comenzado a rastrear patrones similares en otras ciudades americanas durante el mismo periodo. Ha encontrado indicios preliminares de programas parecidos en Boston, Nueva York y San Francisco, todos vinculados a orfanatos y todos asociados con familias prominentes locales. Estamos apenas arañando la superficie de lo que podría ser una red nacional de custodios del mañana, explica en una reciente entrevista. Los patrones son demasiado similares para ser coincidencias. Un aspecto particularmente intrigante que ha emergido de investigaciones recientes es la conexión entre el Dr. Jonathan Richardson y Nikola Tesla. Entre los documentos personales de Richardson se encontró correspondencia con el famoso inventor, discutiendo percepciones del continuo espacio-temporal y mentes jóvenes capaces de recibir frecuencias del futuro. Tesla, conocido por sus ideas revolucionarias y a menudo incomprendidas, parece haber proporcionado asesoramiento técnico al programa Guardianes, diseñando equipos especializados para lo que él llamaba amplificación de la recepción temporal. Algunos de los diagramas encontrados entre los papeles de Richardson muestran dispositivos sorprendentemente similares a tecnologías que solo se desarrollarían décadas más tarde. Deja un comentario con tu teoría sobre qué relación podría haber existido entre Tesla y estos niños extraordinarios. La historia del orfanato Santa Inés y sus niños excepcionales continúa inspirando investigaciones y debates. Físicos teóricos han comenzado a explorar modelos que podrían explicar los fenómenos descritos en la documentación histórica, proponiendo teorías sobre burbujas temporales o sincronicidades cuánticas que podrían permitir que información del futuro se filtrara al pasado bajo circunstancias muy específicas. Mientras tanto, neurocientíficos estudian casos contemporáneos de individuos con habilidades cognitivas excepcionales, buscando patrones cerebrales que podrían explicar percepciones aparentemente imposibles. Sin embargo, más allá de las explicaciones científicas, lo que verdaderamente perdura es el legado humanitario de este extraordinario programa.
En un mundo donde los poderosos suelen utilizar su influencia para beneficio propio, el caso del orfanato Santa Inés representa un raro ejemplo de privilegio puesto al servicio del bien común. Como sociedad, quizás la pregunta más importante no es si estos niños podían realmente ver el futuro, sino que nos enseña su historia sobre el potencial inexplorado de la cooperación entre sectores privilegiados y vulnerables. Quizás, en algún lugar de nuestras ciudades actuales, existen programas similares operando discretamente, identificando talentos excepcionales entre los más desfavorecidos y canalizándolos para el beneficio colectivo. Y quizás, algún día, futuros historiadores descubrirán sus fotografías y documentos, maravillándose ante otra generación de niños extraordinarios que cambiaron silenciosamente el curso de la historia.